Y bueno, pues también hemos comentado ampliamente desde ayer mismo que se dio a conocer la iniciativa del senador Monreal. Tuvimos la iniciativa, tuvimos el comunicado, la ficha técnica y empezamos a escuchar las voces desde ayer mismo, analistas, gente especializada hablando del alcance de esta idea de fusionar órganos del Estado mexicano relacionados con telecomunicaciones, el IFT, relacionadas con competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica y la CRE. Y bueno, pues esta idea del senador Monreal ya traducida en iniciativa, de la cual, por cierto, esta mañana el presidente de la República dijo que no sabía, que no tenía noticia de ella, pero opinó al respecto también el día de hoy en su conferencia matutina. Bueno, pues nos tomó la comunicación el senador Monreal, cosa que le aprecio, para hablar de ello. Ricardo, buenos días y bienvenido. Gracias por estar en el programa. Carmen, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio que te escucha todos los días en frecuencia. Así es de que un saludo respetuoso a tu equipo también, que siempre son muy atentos. Muchas gracias, Ricardo. Senador, bueno, pues estás causando revuelo con esta iniciativa. Dime una cosa para empezar la charla, te propongo. Esta iniciativa no la conversaste con el presidente, ya lo dijo esta mañana que no tenía noticia de la iniciativa, no la conversaste con los órganos reguladores autónomos constitucionales como el IFT y la Comisión de Competencia, porque así lo dijeron en sus comunicaciones ayer en la noche. ¿Es una iniciativa consultada contigo mismo? Mira, es una iniciativa que estuve preparando desde hace unos 8 meses. La quería presentar hacia el mes de noviembre del año pasado, pero no la presenté porque quería retomar alguna experiencia en España. Entonces me metí a estudiar lo que había sucedido recientemente en España. Apenas hace 7 años que en este país hubo una fusión similar. Incluso ahí, Carmen, son como 6 las instituciones u órganos autónomos que se integraron a una sola, que le llama similar Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y ahí se hasta el servicio postal, ¿no? Ahí se integró el servicio postal. Hasta el servicio postal, o sea, se integró todo. Sí, o sea, se integró la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, similar aquí a la CRE, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales e incluso un comité muy sui generis, que era el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. Todos estos, Carmen, en el 2013, en España, se fusionaron en uno solo y ha dado resultados positivos. Yo platiqué con algunos de los funcionarios antes de la presentación para saber cómo había ido funcionando en España y son, repito, afortunada la experiencia, afortunados los resultados, y por eso es que me esperé unos meses para presentarla. Después intenté presentarla en el periodo de sesiones ordinaria, pero ya ves que lo de la pandemia nos tomó a la mitad del periodo y ya no fue posible incluso ni concluir alguna parte de la agenda legislativa que nos habíamos propuesto, como la despenalización del uso de la marihuana y algunas otras iniciativas que quedaron en dictamen, en el tintero de las comisiones dictaminadoras. Entonces, esta iniciativa sí tiene un sentido de no solo el tema de economía. Normalmente los beneficios no solo son económicos, sino la consolidación de las facultades, de los recursos de los sectores en telecomunicaciones, radiodifusión y energía. Y también, por ejemplo, en materia económica, que a mí la parte del ahorro es buena, pero no es la clave, Carmen. No es el punto fino. Si tú ves toda la iniciativa, que además la puedes, creo que tú la tienes en tu portal, la vi toda la iniciativa, y si no, ojalá y la vean. No, subimos, está desde ayer, sí. Sí, lo vi, sí. El presupuesto 2020
de estos tres organismos, IFT, COFECE y CRE, suman una cantidad como de 2.400 millones anuales, lo que cuesta al erario público. Con la creación de la fusión de este organismo autónomo constitucional, el Instituto Nacional de Mercado y Economía, de Mercado y Competencia, disminuiría esta cantidad hacia 1.800 millones, ya tengo el estudio actuarial, equivalente a un ahorro de un 21-22%, es decir, unos 500, 600 millones de pesos anuales. Pero yo he insistido, Carmen, en que eso no es solamente el tema clave, el tema fundamental. Lo que yo creo es que estos sectores tan importantes y además dinámicos en las sociedades modernas, como son el de telecomunicaciones, radiodifusión y el sector energético, comparten características comunes. Hay una explicación muy amplia en la propia iniciativa y tomé mucho la experiencia de Europa en algunos organismos similares y aquí en México, por ejemplo, las redes... Es que solo es España, Ricardo. Perdón que te interrumpa un segundito, perdón que te interrumpa, pero dices asuntos similares en Europa, pero en realidad estamos hablando de un caso de excepción que es España, que por cierto es bastante polémico. En Europa el tema de la decisión de España de hiperconcentrar, no creas que es un ejemplo a seguir, al contrario, es un tema muy polémico en Europa. Creo que los resultados son más positivos, siempre son polémicos, porque incluso ahora sé que en algunas partes de Europa están intentando hacer la fusión de organismos autónomos, Carmen. Yo tengo la experiencia de haber comentado con varios compañeros legisladores y hay en la Comunidad Económica Europea intentos de fusionar organismos autónomos. Sí hubo al principio una polémica, ahora se ha diseminado, pero no están pensando en retornar a la separación de las seis, de los seis. Ay, te voy a interrumpir, Ricardo. Perdón que te interrumpa, porque es que justo, bueno, como suele pasar con las transmisiones en vivo, nos está enviando nuestro colega Manuel de Santiago, que está escuchando la transmisión, nuestro colega en España, y está escuchándote, y entonces me hace favor de enviarnos algo que de inmediato te comparto, porque es justo lo que estás diciendo sobre el asunto. Es una información de un medio en España, ahora mismo, que publicó en 2018, doy la fecha sobre el tema, ¿no? Y entonces hablan de esto y le llaman el polémico experimento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ha durado 5 años ya. El gobierno, pues fusionó esta media docena de organismos reguladores en uno solo, al tiempo que se reservaba competencias en áreas sensibles como las tarifas eléctricas reguladas. Y ahí viene todo el debate acerca de lo polémico y de lo que eventualmente con un nuevo gobierno, que es el de Sánchez ahora, pues eventualmente podría revisarse. Ricardo. Sí, estoy de acuerdo. Incluso yo soy de la idea de que tiene que revisarse, Carmen. Yo no le veo ninguna dificultad para hacerlo, pero sí creo que es un momento de evolucionar a un tema superior de fusión. Yo respeto la opinión de él, pero tengo también otras opiniones de dentro de este instituto, de que se creó en España, esta comisión, y tengo opiniones en que ha funcionado de manera correcta. Aquí en México, sin copias extralógicas, no se intenta eso. La iniciativa que presenté tiene elementos propios, elementos que a través del tiempo se han ido avanzando, y te diría, Carmen, que es iniciativa, es propuesta. Yo estoy planteando con este tipo de opiniones abrir a un parlamento abierto en donde escuchemos todo este tipo de comentarios e incluso hagamos un análisis serio de lo exitoso o no en estos órganos autónomos que en el mundo existen, en distintas partes del mundo, no necesariamente fusionados, pero en muchas partes la naturaleza de la función se viene fusionando para razones de la prestación del servicio en este tema que tú dices
de la fijación de tarifas en energía eléctrica y en otro tipo de servicios que todo el espectro radioeléctrico que se aprovecha a través de concesiones y a través de un mundo digitalizado. Pero yo te diría que vale la pena, Carmen, no hay que quedarnos ahí. Todo el tema de características comunes que son muy técnicos, la infraestructura de redes, las externalidades, las economías de escala, la existencia de insumos esenciales, las necesidades de acceso a instalaciones de operadores históricos. Incluso en el Parlamento abierto, pues vamos a escuchar a quienes están actualmente de consejeros, que son 21 de las 3 instituciones, IFT, COFESE y CRE, y la idea es buscar una legislación moderna, innovadora, y que le permita al país enfrentarse a los retos que vendrán post-COVID y que son necesarios. Por eso es la actualización de la ley a través de esta fusión. No estoy hablando de la desaparición, más que desaparición es fusión del IFT, COFESE y CRE en un órgano constitucional autónomo. No pierde su naturaleza, sigue siendo este organismo denominado Instituto Nacional de Mercado y Competencia el órgano de regulación en todos estos sectores fundamentales para la economía del país. Al leer, Ricardo Monreal, esta iniciativa, bueno, vemos, por ejemplo, cómo se toma como justificación de la misma 2 cosas. No nos detengamos en lo que cuestan los órganos reguladores, que es todo un debate. Déjame detengo en la parte, bueno, desde luego sería más barato, entre comillas, menos recursos públicos destinados a la operación de esto, que sería un super órgano regulador con un poder enorme. Bueno, se tendría ese órgano que costaría menos dinero que lo que cuestan ahora los actuales, por un lado. Por otro lado, está la justificación de que México tiene compromisos con Canadá y con Estados Unidos a través del TEMEC y que nos obligan a tener órganos autónomos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Pero ya los tenemos, Ricardo, ya están en la Constitución, ya son autónomos. ¿Esa no era una argumentación para sostener la iniciativa? No, mira, sí, pero no riñe la iniciativa con los compromisos internacionales, incluso con los compromisos en el TEMEC concretamente, incluso también con Europa. Acaba de firmarse, todavía no se aprueba en el Senado, no se ratifica el tratado comercial con Europa. Pero en este caso concreto, Carmen, que has tocado, no hay ningún problema en la aprobación de este órgano fusionador de los 3. No es problema porque, repito, aunque lo analizo en la exposición de motivos, en efecto, es órgano autónomo el que está y da paso a un órgano autónomo constitucional. No cambia la naturaleza del órgano autónomo. En este caso, solo se fusionan y las funciones que tienen encomendados COFESE, CRE y IFT pasan a formar parte de las funciones del nuevo órgano constitucional. Pero yo te diría, en efecto, el tema del ahorro está bien, son 600 millones, es debatible, está bien, lo podemos debatir. De 21 consejeros se reduce a 5, hay un nuevo mecanismo de elección, pero yo te diría que no es todo el ahorro. El tener a los 3 institutos en uno, desde mi punto de vista, que es también posibilidad de debatirse, ayudará a que los consumidores, los inversionistas y los usuarios reciban un mejor servicio. No solo, repito, es el ahorro, es la funcionalidad y la agilidad en el tema de servicios. Entonces, por eso me parece que las reacciones son normales, es un tema que amerita mucho debate y que yo estoy en la disposición de hacerlo y darlo, defender mi iniciativa, pero también de aceptar modificaciones o enriquecerla o mejorarla. Esto, desde mi punto de vista, Carmen, esta propuesta de modificación constitucional da coherencia a los reguladores y da certeza a los regulados. Además de que los ahorros, te repito, para mí son importantes, pero no es todo el tema
que a mí me interesa y me preocupa en el otorgamiento ágil, en la atención a los asuntos relacionados con estas tres instancias tan fundamentales creadas como órganos autónomos. Es hora de darles una revisada y ahora, no va a ser fácil, Carmen, porque es una reforma constitucional. No va a ser fácil porque se requiere una mayoría calificada, no la tenemos, al menos en el Senado, y tendrá que abrirse un compás de discusión y de intentar consensar este órgano fusionado de los tres que te he comentado. Ese es en términos... Sí. Muy general. Sí, déjame te pregunto varias cosas, senador, perdón que te interrumpí, pero a ver, déjame preguntarte varias cosas. Una, ¿con qué documentos técnicos acompañas tu iniciativa? ¿Tienes estudios del impacto regulatorio que todo esto va a traer? Sí, en la exposición de motivos menciono algunos. A la hora de la discusión de turno a comisiones agregaré otros, incluso estudios de derecho comparado, que hemos comentado uno de ellos, pero también aportaré esta parte de experiencias en el mundo sobre este tipo de organismos. Una vez que se turne, ayer se iba a turnar, pero como no ha habido presenciales, espero que la semana se turne e iniciemos un proceso de discusión, no en periodo extraordinario, Carmen, nos vamos a preparar para discutirlo en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, pero iremos agregando, incorporando más estudios y la gente me ha hecho llegar otros elementos de estudio, incluso universitarios. Hay de todo, Carmen. Hay quienes no están de acuerdo y hay quienes respaldan. Normal en un proceso como este, pero yo tengo toda la posición y disponibilidad para mejorar y para generar condiciones de consenso para este órgano que estoy planteando de fusión de los tres órganos autónomos. Y del cual te pregunto lo siguiente, que es un tema clave, por supuesto. Dentro de las varias cosas que se están diciendo sobre esta iniciativa, está una que es muy importante. Dice el presidente esta mañana que no sabía de tu iniciativa y que no fue platicada con el Ejecutivo, por un lado. Pero lo diré de esta forma, Ricardo Monreal. Le estás poniendo en bandeja al presidente de la República la posibilidad de que este superórgano regulador de estos temas principalísimos, a través de los cuales cruzan enormes cantidades de dinero y de negocio regulado, digámoslo así. Bueno, déjame interpretarlo así. Le pones en bandeja al presidente de la República la posibilidad de, lo digo así, capturar a un órgano de este tamaño, por varias razones, pero una fundamental que es el momento en que se llevaría a cabo, digamos, la sustitución o la transición de los actuales órganos autónomos del Estado con sus respectivos funcionarios a una nueva instancia que englobe todo esto y que estaría concentrada la responsabilidad en 5 individuos que serían nombrados de una cierta manera que es distinta a la manera en que son nombrados ahora los funcionarios del Estado mexicano. Es decir, se le coloca al presidente de la República la posibilidad de que a propuesta del Senado, que verá los perfiles y hará las entrevistas, le propondrá las ternas o el quinteto de personas para cada uno de los 5 consejeros. Ese modelo diferente, pues le da al presidente la facultad de decidir entre un grupo de personas quién forma parte del órgano regulador, del superórgano regulador. Y eso preocupa porque mucha gente dice hay condiciones en México por diferentes razones, por la gran dominancia de Morena y del Ejecutivo, desde luego en este momento del poder político, y se puede transferir lo que hoy tenemos, lo que sea, a una instancia hiperconcentrada y altamente capturable por el Ejecutivo, Ricardo. Es una pregunta y una interrogante muy importante, Carmen. En efecto, es parte del debate. Primero, te comento y te digo con toda seriedad, nunca miento, el presidente no estaba enterado. Y no lo entero de todo lo que hago, Carmen. Yo sí creo en la autonomía del Poder Legislativo, lo aseguro. Créeme, no estaba enterado el presidente. Iba a comentarlo en la próxima reunión, pero no había tenido ninguna conversación acerca de esta iniciativa. No la conoce.
Yo espero que la pueda leer y podamos discutirla próximamente. Ahora bien, esta hiperconcentración de la que hablas es uno de los argumentos que han surgido por la oposición y por estudiosos del tema, científicos o gente preocupada por el tema de las telecomunicaciones, de la energía y también de la competencia económica. Han surgido este tipo de inquietudes, interrogantes, dudas o críticas sobre la concentración del poder del Ejecutivo sobre un órgano que se creará y que fusionará a los tres, como tú les llamas, este superórgano, y que pueda ser fácilmente susceptible del control del Ejecutivo, dadas las características de las cámaras, no o dada la predominancia, como tú mismo llamas, a Morena en el ejercicio del poder político. Yo te diría que no es tan fácil, si no hay un consenso amplio, dado que se trata de reforma constitucional, al menos en la Cámara de Senadores no la tendríamos, Morena y sus simpatizantes o aliados, no tendríamos la mayoría calificada y tendríamos que lograr un poco consensar con alguno de los 4 grupos que se han erigido en un bloque, ellos le llaman un bloque de contención, tendríamos que tener necesariamente la participación de ellos. No se trata, Carmen, no tiene ese propósito de generar un hipercontrol sobre un órgano autónomo constitucionalmente definido así. Y este mecanismo, Carmen, este mecanismo de selección de 21 consejeros que son actualmente en las 3 instancias u órganos autónomos, y se reduciría a 5, que el procedimiento es el que tú has decidido y el que tú has señalado de la iniciativa establecido, es correcto. Es decir, se invierte el mecanismo tradicional que también ha tenido críticas, Carmen, tú lo recordarás muy bien, en los órganos autónomos e incluso en algunos órganos jurisdiccionales, como son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales agrarios, los tribunales administrativos, y en órganos autónomos el presidente de la República propone ternas y el Senado de la República o la Cámara de Diputados, cuando se trate de relacionados con la política económica, Hacienda y altos funcionarios de la misma, pero en el caso del Senado tiene la mayor parte de facultades. El presidente ejerce una facultad que la Constitución le previene y envía terna, y el Senado de la República, a través de un ejercicio de consenso, nombra por mayoría calificada uno de la terna, incluyendo órganos reguladores, por cierto. CRE, COFESE y IFETEL también son son facultades concurrentes. El presidente propone una terna y el Senado decide por mayoría calificada, casi siempre, es excepcionalmente mayoría simple, la decisión, incluyendo el Consejo de la Judicatura Federal y todos estos órganos que tienen como facultad de control el Poder Legislativo, en este caso el Senado. Ese no es un tema que esté cerrado, Carmen, porque hubo mucha crítica de que no podría provenir del Ejecutivo esta terna. Y entonces la invertimos para que el Senado seleccione en un primer piso 3 o 5 candidatos en terna, y al contrario, invertir el propósito y enviarle al presidente la terna que seleccione originalmente el Senado. Sin embargo, no es intransitable, Carmen, lo digo como autor de la iniciativa, el que pueda modificarse este procedimiento por el procedimiento que está históricamente y en la ortodoxia legislativa señalado para otros cargos. Es decir, no es irreductible ni ese tema ni otros que pudiéramos establecer y que pudiéramos mejorar o enriquecer la iniciativa. No, repito, el hecho de haberla planteado
el hecho de no haberla comentado con el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal, no la legitima. Incluso no estoy cerrado, Carmen, como autor de la iniciativa, en que antes de la dictaminación se pueda modificar profundamente en las comisiones dictaminadoras, que en este caso sería la de energía y la de puntos constitucionales, dado que es una reforma constitucional, pero no estamos cerrados a revisar todo el esquema, todo el panorama que se vive en el mundo y la necesidad de evolucionar en México. No hay ninguna actitud de intransitabilidad ni de irreductibilidad en este documento que he presentado apenas ayer. No debería haberla porque, bueno, desde luego la tarea parlamentaria es para eso y finalmente es una iniciativa que tiene que ser sujeta a un debate fuerte. Es fuerte lo que se está planteando. Incluye, estoy segura de ello, lo acabas de mencionar, pues la propia revisión de lo que España, que es un poco el referente, no un poco, es bastante tu referente para soportar la idea de esta iniciativa concentradora. Bueno, incluye seguramente tu propia revisión al debate en España y en Europa y los escenarios que pues están ahí desarrollándose para este órgano español que ha concentrado en los últimos años todo este poder superregulador de regresar a un esquema original de separación de funciones como estaba originalmente. Eso que se debate en España, pues seguramente lo vas a estudiar también para ver pues en Europa qué están diciendo del tema, ¿no? Es una experiencia que debemos establecer y es una experiencia que tenemos que tomar en cuenta. No solo, claro, España es un referente obligado, pero no hay pues sino flexibilidad, Carmen. Te lo digo, claro, aparte del trámite legislativo y todo el proceso parlamentario que se lleva a cabo en las comisiones dictaminadoras que pueden modificar incluso en el Pleno cualquier propuesta contenida en la iniciativa, hay la voluntad del autor de que antes de que inicie el proceso se pueda enriquecer. No hay problema, pues, lo que... Una pregunta. En tu alcance, en el alcance de lo que estás diciendo, Ricardo Monreal, que desde luego pues tiene que ser así, el debate abierto, incluso modificarle todo. El Parlamento abierto, incluso, Carmen. El Parlamento abierto. ¿Incluye todo esto? Déjame plantearlo así, la posibilidad de desistir de la iniciativa. Déjame decírtelo por esto. Hace rato que conversábamos con Jorge Fernando Negrete, que es un especialista en la materia, seguramente lo lees y lo has seguido de cerca, es un experto en la materia. Dijo palabras más o menos, o recordó aquella frase de no arregles lo que no está descompuesto. Mira, Carmen, yo soy de los políticos que siempre generan flexibilidad. Vamos a ver si se logra vamos a ver, o sea, si se logra un buen acuerdo, puede transitar. Pero también existe la posibilidad, y en la política nunca hay que abandonarla, de posponer la discusión o de retirar la iniciativa. Yo no creo que esté en esas condiciones, pero tampoco me cierro, Carmen. Yo soy un político muy práctico en este tipo de cosas, y en la medida en que resuelvan problemas para el país, no enturbien al país, no contradigan las esencias republicanas, siempre estoy dispuesto a revisarlo. Creo que es una buena iniciativa, pero hay voces de todas, respetables. Yo he recibido, por ejemplo, de varios abogados, incluso maestros, compañeros míos de la UNAM, aplausos, o no aplausos, pero beneplácito por la presentación de la iniciativa y estar dispuestos a enfrentar la inconformidad de la misma. Pero no se trata de eso. ¿Qué es lo que conviene al país? Y en esa posición estoy, Carmen. No exactamente, de eso se trata principalmente. ¿Qué es lo que le conviene al país? No estoy cerrado a nada, así es. Oye, pues será un debate intenso, desde luego, ya la iniciativa está presentada, ya está el debate, de gran calado el tema, y bueno, pues sí, tal como lo dices, está abierto a todo tipo de interpretaciones, y de lo que se trata, efectivamente, es de hacer cosas que favorezcan al país y no de que lo perjudiquen. Así que de eso seguiremos hablando, senador, si me lo permites. Déjame antes de que nos despidamos del todo, Ricardo Monreal, brincar a otro tema. Aquí dejamos esta conversación que te aprecio mucho y la dejamos en los términos que aquí el público acaba de escuchar. Pero no me puedo despedir del todo sin preguntarte algo muy concreto de otro asunto que también ha causado un revuelo bárbaro y que ayer
pues analizamos aquí mismo en la mesa de los miércoles, y ni hablar, pues fuiste mencionado porque un muy suspicaz participante de la mesa, el estimado Alfredo Figueroa, dijo que quien iba a desayunar a Los Pinos eras tú. Cuando vimos, No, cuando, bueno, por lo menos el que se ve públicamente que va a desayunar a Los Pinos eres tú. Es hasta frívolo, pues digo, No, pero la verdad. no, a ver, no, es que no es frívolo por lo siguiente. Puede ser frívolo si lo queremos ver así, pero tiene su viga. Ni siquiera vale la pena. Digo, está bien. Todo Déjame que te pregunte, porque hay un tema importante. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos un asunto que no es frívolo, que es fuerte, porque al final de cuentas hay una discusión sobre qué significa que desde la propia Presidencia de la República se haya publicado, dado a conocer un documento que nadie sabe de dónde vino, que todo el mundo ya se deslindó, pero no se sabe ni origen ni autenticidad, pero decidió la Presidencia, porque mi pecho no es bodega, dijo el presidente, mostrarlo y decir, aquí hay un bloque opositor amplio según alguien del pueblo que nos mandó este documento. Bueno, y entonces se puso el documento y se mostraron nombres, apellidos, instituciones, gente que estaría organizándose para tumbar a Morena espacios de poder y todo lo que ya sabemos, el BOA, ¿no? El bloque opositor amplio. Bueno, todo eso estaba en curso cuando en la mañana de ayer el bajo reserva del Universal dice que al Universal llegó alguien muy importante de Morena para decirle a ese diario que tomara ese documento y lo hiciera suyo y lo publicara en el periódico. Y el periódico pues dijo, ¿y de dónde viene? ¿Cuál es el nombre, el apellido, el rostro? ¿Quién es el autor de esto? Y al no tener esa respuesta, no lo publicó. Entonces, sí, hay una frase del bajo reserva que da una pista, y por eso se llega a tu nombre, porque se dice que es una persona que suele desayunar con el presidente de la República, y ni hablar, como tú has subido las fotos tuyas con los chilaquiles y el jugo de naranja, pues pensamos que eras tú. Yo mismo los he subido, Carmen, porque son muy transparentes. Cada vez que me reúno que lo hago muy seguido, cada 8, cada 10 días, cuando es necesario, comentar temas de la agenda legislativa, lo hago, pero está alejado de la realidad. Creo que ahora comentan algo, pero mira, me parece, Carmen, que aun cuando existiera, a mí no me extraña, pues, debería pensarse en que sí hay un bloque normal. Pero antes de eso, dame un segundito, Ricardo, un segundito nada más. Ahora me cuentas qué piensas del documento y de lo que implica, pero aquí nada más. ¿Fuiste tú o no fuiste tú el que llevó el documento al Universal? Te lo digo, hasta me parece tu pregunta no solo perversa, sino que me parece verdaderamente alejada de la realidad. No, es más, el mismo medio debe decir, el que me lo dio personalmente es fulano. ¿Para qué le hacen tanto al cuento? Pues yo creo que esas cosas tienen que dilucidarse en su momento, pero no, Carmen, yo no, siempre estoy cuidándome de intrigas. Mi actividad pública no solo es absurda, y que hay dos fuentes, pues el propio presidente y el periódico, si a alguien se le entregó, debería hacerlo. Pero yo lo que te digo, Carmen, es que observo como nunca no es necesario ver un plan, o sea, no es necesario la existencia escrita de un plan. Yo lo veo, lo vemos todos, pero es democrático el que se agrupen los partidos y se agrupen los intereses económicos o se agrupen intereses que no coinciden con el ejercicio de conducción del presidente de la República. Es natural. Yo lo que me preocupa es el grado de polarización, el grado de politización, el grado de odio y de rencor que se está generando. Ese mismo día, Carmen, yo tengo muchos años en la actividad política, pública, de servidor público, más de 40 años tengo de servidor público. Jamás, Carmen, jamás he visto el trato que al presidente de México se le está dando. El presidente con mayor legitimidad electoral que haya surgido en las últimas décadas.
el presidente con mayor fortaleza en sus valores de honestidad y de una actitud siempre recta. Nunca había visto ese mismo día en Guadalajara o en Jalisco, aparecen espectaculares, grotescos, ofensivos contra el presidente de la República. Es decir, la polémica, la disputa, la controversia política, ahí está y me parece muy grave que lo ocultemos. Hay una corriente, yo repito, normal, a mí me parece que es una posición respetable, que se agrupe y que esté luchando por que por la vía electoral se gane la elección de diputados, de gobernadores y la contienda de revocación de mandato. A mí me parece hasta normal que se agrupen. Yo no creo que eso nos deba de extrañar o que sea motivo de descalificación. No lo creo, Carmen. Lo que sí creo es que es un momento ríspido, delicado, de intereses, en donde no están tranquilos. Yo estaba escribiendo ahora un libro sobre Madero, en esta pandemia, un libro sobre Madero, y Madero no hizo caso, no atendió, no creía en los poderes fácticos y la conspiración, no lo creía, nunca lo creyó, nunca escuchó a Gustavo Madero, su hermano, que murió de una forma, de un asesinato atroz, ni tampoco escuchó a Felipe Ángeles ni a Pino Suárez, de que había todo una estrategia de derrocarlo, de darle un golpe de Estado, porque era un hombre de buena fe, era un hombre bueno, Madero, y la prensa y los medios de comunicación lo denostaron, lo acabaron, y él nunca replicó porque no creía en eso. Ahora tenemos a un presidente que replica, a un presidente que, como tú dices, su pecho no es bodega. Yo lo conozco hace 22 años y los documentos que le llegan los hace saber, los dice, los señala. Es un hombre con una intuición política impresionante y es un hombre honesto, es un hombre honrado. No hemos tenido en México ningún hombre de la honradez de Andrés Manuel López Obrador. Y aún así, todos los días, todas horas, todo momento, se le está atacando y denostando. Pues lo que puede hacer él es un poco fijar su posición de las intrigas, de los golpes y de las inexactitudes o falsedades que se están construyendo en torno a él. Así es de que a mí me parece que esto va a seguir, lamentablemente, porque el cambio de régimen implica pues resistencias. Hay gente que quisiera retornar al pasado, hay gente que no le gusta el estilo de gobernar del presidente y hay gente que no va a refrendar su voto por Morena, que en el pasado lo hizo. Eso es democráticamente aceptado y cada uno tiene que valorar su propio ejercicio. Lo que sí es condenable, Carmen, es usar recursos públicos, en el caso de que los haya, no estoy acusando a nadie, pero no estoy acusando el usar este tipo de circunstancias para acabar, atacar, denostar, insultar, te repito, a una institución que el presidente de la República pues, ha aguantado, ha tolerado, y que responde él en razón de sus propias circunstancias y sus propias adversidades. Nosotros estamos con él, hay un grupo fuerte en México que estamos con él, que no nos arrepentimos de haber luchado 22 años por este cambio, que vamos a defender el cambio de régimen en las urnas de manera pacífica, ejerciendo nuestro derecho a votar y también usando todas las tribunas que sean necesarias para defender la acción, el gobierno y el modelo político que está implementando Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a continuar ayudando a que esta transformación sea posible en México, a pesar de los intereses que surgen y a pesar
de las resistencias que cientos están presentando y que lo mejor es, Carmen, que por la vía democrática, que por la vía electoral puedan acceder al poder público quienes estén descontentos o quienes estén inconformes con el ejercicio de gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Pero teníamos décadas, Carmen, décadas que no teníamos un hombre honrado al frente de la presidencia de la República. No tenemos un hombre con una visión y con un ejercicio de trabajo incansable. Yo me quedo con este hombre, con Andrés Manuel, y obviamente si en la revocación de mandato votaré por él y lograré o intentaré en todas partes convencer que es lo mejor que nos ha pasado en la etapa moderna del país y que él va a seguir expresando su punto de vista y nosotros actuaremos con sensatez y con reflexión frente a lo que está pasando en el país. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero no le va a pasar lo que a Madero, eso te lo aseguro. No, toco madera y no vamos a permitirlo, quienes simpatizamos con él, que sea en este momento un centro de ataques injustificados. Estamos tratando de hacer nuestro trabajo como simpatizantes de un régimen político que tiene 1 año y medio intentando cambiar y que hay resistencias fuertes, pero que con tranquilidad, serenidad y con razones vamos a convencer de que esto es lo mejor que nos ha pasado en toda la historia reciente del país. Pues Ricardo Monreal, senador de la República, seguiremos hablando, por supuesto, de todo esto. Son tiempos difíciles, tal como lo dices. Bien. Y bueno, la única apuesta válida, la única apuesta posible es la democracia, efectivamente, claro, en donde cabe pues la oposición, lo que efectivamente pueda cada quien pensar y decir, y el derecho a organizarse, si fuera el caso, no a la conspiración, que eso sí ya sería infringir la ley, sino a organizar la pluralidad de este país, que en todo caso es necesaria en términos de una vida democrática. Pues sí. Es lo mejor, desde tu espacio que contribuyes a eso, desde tu espacio que siempre ha sido objetiva y plural, ayuda mucho a escuchar todas las voces y ayuda mucho a que construyamos democracia y la consolidemos. Pues te aprecio mucho, Ricardo Monreal, que estés aquí y sigamos hablando. Gracias, senador, por tomar la llamada. Carmen. Estoy para servirte. Gracias, que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien y hasta la próxima. Pues ahí están los temas, estos temas principales de estos últimos días en particular y bueno, para los próximos meses y lo que venga en la discusión sobre este órgano que está proponiendo Ricardo Monreal y lo demás de lo que hemos hablado esta mañana. Bueno, me voy.